amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Abel Chávez y esto es Mundo Microfinanzas. Estamos hoy en día en la Federación. Invito también a todos nuestros seguidores, no dejen de seguirnos en todas las redes. También invitar a que dejen sus comentarios, que nosotros estamos muy atentos a todas las indicaciones que ustedes nos mencionan cada vez que entran. Bueno, nos encontramos en la Federación de Cajas Municipales con el señor John Sarmiento. John, un gusto saludarte y agradecerte por el espacio que nos estás brindando en este momento, ¿no? Por la entrevista, ya que hemos estado detrás tuyo, tu agenda bastante apretada, ¿no? Agradecerte por ese gesto y tenerte el día de hoy pues, en el programa Mundo Microfinanzas. John Sarmiento es el gerente de servicios corporativos de la Federación de Cajas Municipales. John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Abel, muy buenas tardes. El saludo no solamente a tu equipo que nos acompaña esta tarde, sino también a ti. Y es cierto, o sea, la ausencia a veces o el silencio está básicamente sustentado en la dinámica que tiene en este momento la Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en diferentes iniciativas y proyectos que forman parte de la responsabilidad de la visibilización del sistema de cajas municipales, también de las responsabilidades que nos encarga el directorio y también de las iniciativas que se van desarrollando, ya sea por entes externos o por los propios actores del ecosistema de cajas municipales, que son los comités estratégicos de nuestro gobierno corporativo. Bueno, John, a ver, coméntanos ustedes como gremio, como federación, agrupan pues a 10 cajas municipales. ¿Cuántas cajas ya hoy están emitiendo tarjetas de crédito? Y también coméntanos por qué crees que ese producto que se peleó tanto no ha tenido mucho impacto en el mercado de la industria microfinanciera. ¿Faltó ofertar malos productos como la tarjeta de crédito y también las cuentas corrientes? A ver, qué importante Abel, esa pregunta, ¿no? Comenzar esta entrevista con algo tan para nosotros de impacto, porque ciertamente, como bien lo indicas, tanto las tarjetas de crédito como las cuentas corrientes fueron productos que se lucharon desde la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, desde la gestión del doctor Jorge Solís y desde incluso, ¿no?, la oposición que tuvimos del ente regulador basado en una percepción, ¿no?, sobre la experiencia que podrían tener las cajas para administrar este producto. Y eso nos lleva al segundo enfoque que das con respecto a ese resultado. El resultado no termina siendo, Abel, digamos, la visibilización de cuántos o de qué tanto impacto haya tenido la tarjeta de crédito en el portafolio de las cajas municipales. Algo que nosotros consideramos desde el inicio de la gestión de las tarjetas es que había que crecer en un producto más, pero sobre seguro. Entonces, esto estaba enfocado específicamente en clientes del mismo portafolio, pero en clientes que no se les lleve a un sobreendeudamiento por agregarle un producto adicional, sino que a través de su comportamiento se pueda visibilizar si el cupo otorgado era el correcto, ¿no?, o si el producto adicional distorsionaba el comportamiento de pago de un buen cliente. Entonces, tal vez te has adelantado sin saber a algo que vamos a presentar en el SIM Huancayo 2025, donde tenemos un espacio que se denomina Dato Mata Relato, ¿no? Dato Mata Relato, porque termina siendo percepciones frente a resultados específicos sobre cómo viene creciendo el producto de tarjeta de crédito y además cómo viene siendo el comportamiento del que lo adquirió o si el que lo adquirió lo está usando. ¿Por qué? Porque más allá de tener un plástico más dentro de la billetera, el negocio radica en que se use. Correcto. Y si se usa, también la usabilidad termina siendo una variable importante en el producto sobre si ese uso, en los primeros usos, cubrió todo el cupo que se le dio. Lo termina pagando. Entonces ahí también se va seguramente implementar estrategias para ampliar líneas de crédito, entre otras, ¿no? Pero ciertamente tanto el producto de tarjeta de crédito como cuenta corriente son productos que seriamente tomamos en cuenta, pero que naturalmente buscamos que cuente
con, digamos, los niveles de riesgo que necesariamente La deben tener. pregunta iba pues porque en realidad ustedes como federación pelearon bastante para poder tener esta facilidad para tu gremio. Es por ello que estábamos revisando algunos indicadores, ¿no? Y saber en realidad qué cosa pasaba, ¿no? Por eso que te hacíamos esta pregunta. También sabemos algo que está pasando en el mercado, John. Como sabemos, la morosidad en el sistema financiero se ha incrementado por múltiples factores, ¿no? Pero hay una que está golpeando más, como la extorsión, ¿no? A diferentes rubros. Y cada vez, y esto de una u otra forma, cierra más negocios. Es algo histórico en el Perú. Ustedes, desde la FEDBA, ¿cómo están analizando esta coyuntura? ¿Y qué acciones están adoptando con sus cajas municipales? ¿Tal vez seguirán apostando con las MIPES o es que se adaptarán? De hecho, cuando hablamos de morosidad, Abel, estamos hablando de un indicador del cual nosotros tenemos un seguimiento cercano. Hoy por la mañana tuvimos una reunión en donde mirábamos el indicador de morosidad, específicamente del sistema de cajas municipales, no del sistema financiero. Y ciertamente cada vez es menor. Y la curva del incremento del mercado que atendemos cada vez es mayor, ¿no? Entonces, otra vez, dato mata relato, ¿no? La percepción que se tiene sobre el incremento de la mora ciertamente se puede estar dando en algunas entidades microfinancieras, pero no es el caso de las cajas municipales. En el caso de las cajas municipales, la morosidad viene decreciendo, ¿no? Incluso con indicadores casi a nivel bancario. Y ese ha sido un argumento, Abel, que hemos presentado hace una semana. Es buen indicador. Me mencionas a nivel bancario, es buen indicador, ¿no? Absolutamente, absolutamente, a nivel bancario, y eso fue lo que nosotros hemos comentado y presentado hace una semana en compañía del presidente del directorio, el doctor Jorge Solís, con el ministro de Economía, ¿no? Y eso claramente se refleja en indicadores que son visibles para todos. Ahí conversa ciertamente el segundo enfoque de la pregunta, que está asociado a este tema de extorsión, ¿no? Donde vemos que más de 2.350 bodegas han sido cerradas, ¿no? Pero si eso se refleja en este minuto en los indicadores de morosidad, nos estamos encontrando con un escenario muy similar a la pandemia, en donde el negocio se cerraba y donde el microempresario, ¿no?, sabía afrontar sus compromisos por no perder ese historial crediticio que había creado con mucho esfuerzo durante muchos años. Las bodegas han sido, Abel, por mucho tiempo, y más aún ahora, un espacio o un negocio en donde incluso en la pandemia han sido los más beneficiados. Entonces, ciertamente, ¿no?, este impacto que da el tema de la extorsión y el tema de la inseguridad no solamente afecta a las bodegas, también afecta a los panaderos, a los colegios, a las peluquerías, a los barberos. Y estamos hablando de emprendimientos, de microempresarios. Y por supuesto habrá en algún momento algún impacto que será más visible en los resultados. Pero yo creo que aquí es un llamado de atención que tenemos que hacer al gobierno para que ciertamente nos devuelva la seguridad, ¿no?, a través de mecanismos que permitan al microempresario trabajar tranquilo y seguro. Hoy por la mañana veía en la televisión que la 73, una línea emblemática que todo el mundo conoce, ¿no?, deja de operar, ¿no?, por la extorsión que tienen sobre, digamos, esta empresa de transportes. Y aparece, ¿no?, un ángel guardián que termina siendo otro extorsionador. Y dice, tranquilos, estamos con ustedes. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en una realidad que no es ajena, Abel. Yo acabo de regresar de Ecuador el día de ayer. No es ajena a lo que está pasando en Ecuador. Entonces estamos hablando de un crimen organizado que tiene que ser, ¿no?, mirado seriamente por el gobierno central y las autoridades. Bajo ese escenario, John, actualmente la tasa de referencia del BCR pues se redujo y llegamos a 4.7, ¿no? La misma se da pues debido a que la tasa de inflación anual también se redujo en 1.5.
Y esto, vemos pues que los Estados Unidos también ha incrementado los aranceles para algunos productos en la región. De una u otra manera impacta. A lo que vamos es para este flagelo de las extorsiones y los créditos gota a gota siguen creciendo cada vez más, ¿no? Y hay muchas empresas que se dedican a eso. Son, creo, más de 2.000 empresas que se dedican a este rubro. Dime, estos indicadores, estimado John, reflejan pues que los emprendedores son vulnerables ¿no? Cada vez están siendo más golpeados. Ustedes como Federación de Cajas Municipales analizan estos impactos mediante sus áreas especializadas y las comparan con otras realidades en el mundo, como tú bien mencionaste hace poco que has estado en Ecuador. A ver, nuevamente, una pregunta con dos enfoques que caminan de la mano. Lo que pasa en el sistema de cajas municipales con respecto a la inseguridad conversa con una economía paralela. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros en este momento, como bien lo indicaste, tenemos más de 2.000 empresas que se están dedicando al crédito no formal o al crédito que se disfraza bajo una formalidad para competir directamente con las entidades del sistema financiero. 2.000 empresas sumadas a las 55 entidades que están reguladas por la Superintendencia de Banca, más las 214 cooperativas, estamos hablando casi de 1.000% adicional de oferta crediticia, que genera una competencia desleal. Totalmente. Porque lo que nosotros a veces, y que ayer, Abel, y qué importante la pregunta, se derogó por fin el límite de tasas. Eso va a ayudar mucho. Va a ayudar mucho, ¿por qué? Porque había muchas personas en las cuales teníamos que asumir un mayor nivel de riesgo, pero no podíamos atender. ¿Y a dónde iban esas personas por el límite de tasas? A la economía paralela, a la banca paralela, que se llama aquí gota a gota. En Colombia, gota a gota. Ecuador, otra vez, que hemos estado ahí, se llama Chulco. Es exactamente lo mismo, ¿no? La extorsión, ¿no? El ser prisionero de un crédito, ¿no? Y es un crédito eterno, donde terminas pagando y te imponen un crédito adicional sin que lo necesites. Son zonas que están en estado de sitio en este momento. La oferta financiera no puede ingresar. Hace una semana el doctor Solís incluso mencionaba que existe el peligro de cerrar 250 entidades, 250 agencias microfinancieras. Y eso es cierto. Cuando uno, sin ir muy lejos, va a los distritos de San Martín, Comas, encuentra que ya la extorsión está diciendo a los clientes: ¿para qué vas a una caja? Yo te puedo dar el crédito. ¿A quién le debes? Anda, págale. Ahora me pagas a mí. Entonces, frente a nuestros ojos, se está formalizando, está creciendo algo que va a terminar siendo el cáncer del sistema financiero formal. Entonces, para nosotros, esto termina siendo, por supuesto, una preocupación. Como gremio, ¿qué hemos hecho? Por supuesto, alzar la voz, reunirnos con la superintendencia, buscar que esas empresas que formalizan, ¿no?, la colocación de créditos con dinero de dudosa procedencia. A ver, nadie sabe de dónde viene ese dinero. Ni siquiera esa misma norma dice: hay que analizar al representante legal. Y cuando analizamos al representante legal encontramos que son personas menores de 30 años. ¿De dónde sale esa liquidez? Y esa liquidez, a ver, haciendo un ejercicio sencillo, una entidad como estas espera colocar muchos créditos al mes. Seamos conservadores. Imaginémonos que solo colocan 100 créditos al mes, que es nada. Y que el préstamo promedio sea 5.000 soles. ¿Cuánto dinero necesitamos? Medio millón de soles. En un mes. Y el siguiente mes medio millón, y seguimos sumando. Y estoy siendo conservador. ¿De dónde sale ese medio millón? A ver. Entonces yo creo que aquí esta situación invita a una reflexión, pero sobre todo a tomar acción de estas entidades para analizar
de dónde viene ese dinero que finalmente se está mezclando, ¿no?, dentro del mercado de manera de dudosa procedencia, ¿no? Y John, no solamente están llegando pues la extorsión a los pequeños microemprendedores, sino también tú como cabeza de la federación, también ya se está llegando a extorsionar a los analistas de crédito. Coméntanos qué tan cierto es esto. Bueno, desde la federación nosotros hemos tenido que, a solicitud de las propias cajas municipales, conformar el Comité Estratégico de Seguridad Física, donde están todos los jefes de seguridad del sistema de cajas municipales. Entonces ahí encontramos necesidades comunes, ¿no? Y a su vez encontramos realidades que ya afectan la operatividad de una caja municipal. Asimismo, vemos que ya dentro de la evaluación crediticia que hace un analista, además de ver cuánto vende, a quién le compra en montos, etcétera, ahora agrega también el cupo como una variable en el cálculo para el pago de la cuota. Y lo van tomando como si fuera normal. Se están normalizando las cosas y además también, ¿no?, la extorsión llega a límites en donde le dice al cliente, págame a mí. Y cuando el cliente le dice, tengo un crédito con una caja, yo hablo con la caja. Entonces, ese yo hablo tiene un significado que todos conocemos y termina siendo muy, 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 muy preocupante esta situación, que estoy seguro que seguiremos haciendo los esfuerzos, ¿no?, de manera muy focalizada en que esta situación se tomen cartas en el asunto. Es muy delicado, es muy delicado. Es bastante delicado, ¿no? Precisamente, John, ¿qué falta, o sea, por hacer para incrementar los niveles, ¿no?, de inclusión financiera en el Perú? ¿Es porque que ustedes están organizando el Seminario Internacional de Microfinanzas, titulado Microfinanzas 4.0? ¿A qué se llama 4.0? Sabemos que es generando rentabilidad social y financiera, innovando para una mayor inclusión. Cuéntanos cómo están los preparativos. Ya no falta nada, John. Esto empieza este 23 de abril. Pero antes que nos cuentes, nos vamos a un comercial y regresamos. Bueno, John, coméntanos sobre este magno evento, el Seminario Internacional de Microfinanzas. Se va a realizar pues en la hermosa ciudad de Huancayo. Bien, ¿por qué 4.0? Porque creo que muchas veces se ha tomado el 1.0, 2.0. Para nosotros el 4.0 refleja ejes temáticos que están asociados, como por ejemplo a la gobernanza, un eje temático fundamental que ha garantizado el desarrollo y sostenibilidad del sistema de cajas municipales durante más de 40 años, ¿no? Caja Piura, año 82. Tenemos 42 años en un modelo de negocio exitoso, reconocido a nivel mundial, en donde el gobierno corporativo ha sido una de las variables que ha permitido que esto se mantenga sostenible. Y es nuestra responsabilidad como federación fortalecer permanentemente el conocimiento, las obligaciones que ello representa. Cuando vemos a una clasificadora de riesgo mirando a una caja municipal, una de las variables importantes para mantener el B+, B- o B es el gobierno corporativo. Cuando vemos un Ministerio de Economía que busca fortalecer al sistema de cajas municipales, lo primero que dice es cómo fortalecemos el gobierno corporativo. Cuando vemos un regulador que empieza a dar
la apertura de productos y servicios financieros nuevos para el sistema de cajas municipales dice cómo está tu gobierno corporativo. Entonces, pues todos coincidimos en que ese es un aspecto fundamental dentro del crecimiento y sostenibilidad del sistema de cajas municipales. Cuando buscamos socios estratégicos, como lo ha hecho la Caja Huancayo con el Banco Interamericano de Desarrollo, sí, una variable que mira primero es cómo está el gobierno corporativo. Y la aprobación viene del gobierno corporativo, ¿no? Nuestro gobierno corporativo, como bien lo conoce Isabel, comienza con el alcalde. Entonces es importante contextualizar a nuestras autoridades cuál es su responsabilidad y obligación para el crecimiento y sostenibilidad de una entidad financiera que representa a la región, ¿no? Entonces, es muy importante involucrarlo, ¿no? Absolutamente, porque finalmente, Abel, y siendo muy transparente con este tema, mañana le toca a una persona que trabajó en cualquier otra, digamos, obligación profesional y no sabe cómo funciona el sistema financiero, no sabe cómo funciona la caja municipal. No tiene por qué saberlo tampoco, porque piensa que es como cualquier entidad financiera. Sin embargo, es un mundo muy particular el sistema de cajas municipales y es una obligación, ¿no? No solamente adentrarlo en ese conocimiento, sino fortalecer esas capacidades porque va a tomar decisiones sentado en el puesto que le corresponda, ¿no? Entonces, el eje temático de gobierno corporativo es el 1.0 y ahí partimos. Pero hay un 2.0 que es la búsqueda de generación de eficiencias. Vemos cajas como Caja Cusco, ¿no? Que aún siendo en tamaño más pequeña que las más representativas, obtuvo utilidades de más de 100 millones. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Entonces yo creo que hay una explicación que tenemos que buscarla de los mismos actores, ¿no? ¿Cómo hizo para tener ese protagonismo 2024 y que nos deja bien a nivel global? No, totalmente. Entonces, aquí estamos para escuchar buenas experiencias, generación de eficiencias. ¿A partir de qué? Pues ya nos los contarán. Pero es eficiencias, una palabra que el 2024 fue algo que buscamos que desde la Federación también se genere en los diferentes proyectos que articulamos. Y Caja Cusco, pues con los líderes que tienen la cabeza, pues han hecho una buena gestión. Eso es totalmente aplaudible, ¿no? Y John, esperamos que sea todo un éxito este magno evento. Precisamos que instituciones, en realidad coméntanos qué tipo de instituciones, qué empresas se van a presentar y quiénes serán pues sus representantes como expositores. Sabemos que van a venir expositores tanto nacionales como internacionales. Coméntanos un poco sobre eso. Claro que sí. Un evento de 3 días, un formato que nos ha dado mucho resultado, combina la agenda académica con la agenda social. Abel, conversar es positivo, por supuesto, y es por eso que estos 3 días, el primer día de 3 a casi 7 o 8 de la noche, del día 23 de abril, el segundo día de 9 a 1 de la tarde, posterior al almuerzo, infaltable. Es en Caja Huancayo el segundo día. Es el segundo día. Y tercer día igual, 9 a 1 de la tarde hasta la clausura, porque queremos favorecer también, y lo hacemos con este enfoque, los espacios sociales donde estamos convencidos, y lo hemos visto, se generan las nuevas ideas, los nuevos compromisos, el conocimiento y la valoración que le dan las empresas que nos acompañan para conversar y trasladar los casos de éxito a los actores del sistema de cajas municipales. Entonces, aquí lo que hemos querido sumar es, en principio, los casos de éxito del propio sistema de cajas municipales. No te olvides que el sistema de cajas municipales es un sistema exitoso a nivel regional y contarnos las cosas entre nosotros cuando generan valor, pues es importante. La Caja Huancayo, por ejemplo, ha sumado a su directorio un director más del BID y a través del BID el fortalecimiento patrimonial que le permite, ¿no?, seguir operando y seguir teniendo esa gasolina para seguir creciendo, pero el BID trae muchas más cosas, Abel. Trae stakeholders, trae tecnología, trae conocimiento, ¿no?, y trae consigo esa experiencia que por supuesto se necesita para seguir creciendo. La Caja Arequipa enfocada en el tema de sostenibilidad, resultados muy tangibles de impacto social.
¿no? Y la Caja Piura, Abel, que nos ha dado un ejemplo de cómo una entidad microfinanciera puede hacer crecer su portafolio de manera inorgánica, ¿no? Con lo que pasó sumando el portafolio de Suyana. ¿No? Loable en muy poco tiempo, todo administrado de una manera correcta, por supuesto, con los desafíos que tiene sumar una organización, una cultura distinta, pero tiene que contarnos cómo lo hizo, cómo lo viene haciendo. Entonces son aspectos que si sumamos experiencias de Ralph Guerra, ya no de Financiera Compartamos, sino de un banco Compartamos, un banco muy grande en México que tuve la oportunidad de conocer y que ahora como Banco Compartamos seguirá enfocándose, ¿no? En el mismo nicho de mercado, solo que con un enfoque, ¿no? Digamos, asociado a esa espalda que tiene, ¿no? Y por supuesto queremos escuchar, ¿no? Ese proceso, porque escuchamos a Rosana Ramos, de Belita, de Los Andes, que también quiere ser el banco de las microfinanzas. Lo saludamos. O sea, aquí en el sistema de cajas municipales vemos con buenos ojos los resultados de todas las organizaciones que hagan quedar bien a las microfinanzas en el Perú. Totalmente bueno. Va a estar con nosotros también el superintendente de banca, el señor Sergio Espinosa, desde el día 1 confirmó su presencia y su compromiso con el sistema de cajas municipales, una delegación de más de 4 personas de la superintendencia, el Banco de la Nación, desde el presidente del mismo banco, COFIDE, el Banco Central, el propio representante del BID. Entonces yo creo que aquí hay una agenda imperdible, porque también trabajamos mucho los ejes temáticos, ¿no? No es algo que solo la federación considere que es temas de coyuntura a tratar, sino también relevamos esa información desde el propio trabajo que hacen los comités estratégicos. Y eso es importante, John. Pero cuéntanos un poco más respecto a la organización, cómo se va a manejar, la agenda y demás detalles, estimado John. Claro que sí, Abel. He recibido muchas llamadas, mensajes que dicen, John, ¿va a ser en Huancayo? Sí, va a ser en Huancayo. Listo. Y esta pregunta nacía naturalmente por un comunicado que nació de la TAN que suspendía sus operaciones para el aeropuerto de Jauja. Ah, mira, no sabíamos eso. Sí, sin embargo, Abel, inmediatamente otra vez la federación tomó contacto con la gerencia general de Corpac, el gerente central de aeropuertos, el señor Ronald Espinosa, y lo que nos garantizaron para el SIN es la operatividad del aeropuerto al 100%, antes, durante y después de las fechas que le hemos trasladado en nuestra última reunión. Nos han presentado un cronograma, ¿no?, que está asociado básicamente a la renovación del aeropuerto, y además nos dieron los teléfonos de contacto para que la federación pueda contactar directamente con los gerentes generales de las aerolíneas y facilitar el transporte a nuestros participantes. El traslado está garantizado. Hoy, el día de ayer, enviamos una comunicación a nuestro gobierno corporativo, haciendo saber lo que te estoy comentando en calidad de primicia. Gracias. Y el día de hoy se ha dispuesto que esto también se traslade a los participantes ya inscritos y también a la comunidad que tenemos, porque creo que va a ser muy importante que este evento, ¿no?, tenga las garantías, ¿no?, del traslado, el transporte, y eso está absolutamente garantizado, Abel, por el aeropuerto que opera en la ciudad de Jauja. Qué bueno, John, saber de que en realidad pues, van a tener ese apoyo, ¿no?, de traslado, que es muy importante para la ciudad de Jauja, que en realidad es un poco complicado hoy en día. Se habían tantos comentarios de que sí va a haber vuelo, no va a haber vuelo, pero ahora tú nos estás confirmando que eso ya está asegurado. Bien, John, haciendo un análisis al título específico del Seminario Internacional de Microfinanzas titulado Microfinanzas 4.0, generando rentabilidad social y financiera, innovación para una mayor inclusión. ¿Crees que en el Perú falta tal vez la innovación y el diseño que en realidad se necesita? Yo creo que la inclusión tiene muchos vértices. Hablar de inclusión, Abel, nos puede dar una interpretación distinta si yo te lo pregunto a ti
si yo lo digo o lo preguntamos a alguno de los oyentes o de las personas que nos ven, ¿qué es inclusión? ¿Cómo se siente incluido? Tal vez alguien nos diga, yo me sentiría incluido si entendiera cómo funciona el sistema financiero. Y eso es educación. Alguien diría, yo me siento incluido si pudiera tener la oportunidad de tener un crédito para hacer un baño en mi casa. Y eso es una inclusión social. Yo me sentiría incluido si alguien me permitiría, ¿no?, soñar y desarrollar mi emprendimiento. Y eso es inclusión económica, ¿no? Y yo me sentiría incluido también si dentro de las necesidades que yo tengo encuentro un producto, ¿no?, que finalmente se adapte a mis necesidades, sea de ahorro o de crédito. Y eso es inclusión financiera. La inclusión financiera no es dar un crédito. La inclusión financiera termina siendo tener y contar con un producto que me ofrece el sistema financiero, bancario, y que se acoge a mis necesidades. Es ahí donde decimos, inclusión necesita mucha creatividad. Inclusión necesita innovación. Inclusión necesita hacer impacto. El año pasado, Abel, con mucho orgullo, la Federación Peruana de Cajas, en un recuento de todos los créditos colocados en un denominado crédito de saneamiento, impactamos a más de 350.000 personas. Y sigue sumando. La cifra puede ser hoy 360.000, sin equivocarme. Y cuando lleguemos al 100 puede ser 400.000, sin equivocarme. Sigue sumando. Es algo que ya tiene un impacto social en más de 1.3 millones de personas que por primera vez tienen un baño. Y ese baño permite reducir indicadores de salud, enfermedades, seguridad para los niños, ¿no?, entre otras cosas que termina siendo un impacto social. Ecofide nos entregó un bono azul, un bono emblemático, un bono etiquetado para que este producto ahora llegue mejor en condiciones favorables. Entonces yo creo que sí, por supuesto, la inclusión necesita mucho de creatividad, necesita mucho de innovación. Y en eso trabajamos nosotros para poder desarrollar productos que estén alineados en ese enfoque. La inclusión, pues, como tal, y tú mencionas que hay que ser muy creativo, se necesita mucho para tener, pues, y llegar a esas personas que en realidad son las que necesitan hoy ayuda, porque se habla de inclusión, incluirlos a todos los que están aislados. John, en la pandemia hubo personas o pequeños emprendedores que eran muy buenos durante muchos años. Llegó la pandemia y dejaron de pagar. Por X motivos se enfermaron. Segunda etapa, llegó la extorsión. Eran muy buenos, pero tuvieron que cerrar su negocio. Y se mudaron. Y el negocio, y dejaron de ser de buenos, malos clientes. Pero históricamente eran muy buenos. ¿Qué estrategia crees tú que se debería hacer como federación? Poder rescatar esos buenos clientes. Que, ojo, están mal no porque ellos quisieron, porque su cultura era muy buena. El tema es por temas netamente convulsionados, por la extorsión, sociales, ¿qué cosa? ¿Qué crees tú que se debería hacer para incluirlos nuevamente? Porque si hablamos de inclusión. Algo que hay que tomar en cuenta, Abel, has hecho un salto muy grande entre la pandemia y la extorsión. Y no olvidemos los conflictos sociales posteriores a la elección de Pedro Castillo, que duraron mucho tiempo. No olvidemos el fenómeno del Niño, no olvidemos el huracán Yaku, no olvidemos la inestabilidad política que ha generado situaciones o movilizaciones que paralizaron a la base de la pirámide. La economía está eslabonada, Abel. Cuando pensamos a veces que no, eso está pasando en el norte y no afecta al sur, sí afecta. Claro que afecta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay productos, servicios que se generan y tienen una cadena de distribución que está bloqueada. Y ese bloqueo termina viendo escenas de abrir un camión, el caño
de leche y echarla a la pista, ¿no? Regalar las cosas donde quedó varado el camión, entre otras situaciones, sin ánimos de ser dramáticos, pero sí realistas, ¿no? Entonces, creemos, ¿no? Creemos firmemente que ese tipo de situaciones que afectaron el buen comportamiento de un cliente es ajeno a su voluntad. Yo no podía ir a pagar mi cuota cuando me correspondía porque me cerraron la agencia, porque quemaron la agencia. Y la próxima agencia más cercana la tenía tal vez muy lejos y no me podía movilizar ni salir. Terminó siendo un moroso. La regulación, la superintendencia tomó cartas en el asunto y empezó a mitigar esta situación. Pero hubo mucha gente, por supuesto, Abel, que salió de construir un historial crediticio impecable para caer en una situación irremediable. Nosotros hemos tenido una reunión con la superintendencia, hemos hablado específicamente de esto, ¿no? Y se nos ha dicho de la superintendencia de que esto, por supuesto, no tiene, ¿no?, el afán de borrarle, ¿no?, la clasificación o la calificación que tuvo en ese mes. Y ese no es el espíritu, de borrarle, sino de entender en este momento que si lo evaluamos con una política crediticia, tal vez por el resultado o el comportamiento no calificaría. Porque las entidades dicen, oiga, que esté 100% normal los 6 últimos meses. No lo está. Pero en este minuto, si yo lo evalúo, tiene la capacidad de pago para acceder a un crédito, porque ya se recuperó, ya pasó el mal momento. Correcto. Entonces es ahí donde se tiene que aplicar la política de excepciones y la propia entidad asume el riesgo y dice, yo le voy a dar a pesar de. Y ahí es donde la regulación debe ser lo suficientemente flexible para entender que la entidad financiera conoce mejor al cliente independientemente de lo que haya pasado en el momento que tuvo ese impago. Qué bueno, y así debería ser, ¿no? Pero también esa gente que los funcionarios van a poder, tienen que estar capacitados, preparados para poder manejar esa situación. Absolutamente. ¿No? Porque ahí es ahí donde se pueden trampar muchas operaciones. Sí, sí, pero aquí, créeme, tengo conocimiento cercano de que más de una caja municipal, por supuesto, ¿no?, ha ido en búsqueda de la recuperación de esos clientes, atraer esos clientes, porque finalmente un crédito, ¿qué termina siendo él? La evaluación del momento, de cómo te encuentras en ese momento. Y por supuesto voy a asumir un riesgo. Pero si ese cliente fue mío siempre y pagó siempre muy bien, y esta situación fue una situación atípica, coyuntural, estoy en la capacidad de evaluar y decir, voy a seguir apostando por ti. Y es ahí donde las reglas de negocio, ¿no?, se miran de otra manera. Y esto es importante, el regulador debería entenderlo de esa manera. Estoy seguro que se van a dar las condiciones para que esto termine siendo una situación que nos permita, ¿no?, repatriar a los que se fueron, ¿no? Qué bueno, John, que ustedes como que la opinión de tu persona como representante de la federación y a nuestros televidentes que están viendo en este momento, yo creo que va a ser bastante interesante y buena, satisfactoria, y va a dar una oportunidad más a poder apostar y regresar al sistema, que muchos lo quieren. John, ustedes desde la FEDMAC están implementando algunos comités especializados, ¿no? Y coméntanos brevemente de qué se trata. Bien, nosotros cuando llegamos a la FEDMAC encontramos que había una suerte de caminos a velocidades distintas. El llamado por cuerdas separadas. Cada caja, y ese es el resultado de su tamaño, corría a una velocidad distinta, independientemente que una nació, se forjó o estaba en una posición en algún momento del tiempo. Y esto, Abel, lo que finalmente traduce es una estrategia, ¿no?, el gobierno corporativo, la capacidad de poder enfocarse en una visión de inclusión, y eso resulta con una entidad, una caja municipal con más de 250 agencias, con una caja municipal con 10 o 12 agencias. Es una definición, es una decisión. Pero independientemente de eso, lo que nosotros entendimos desde el día 1, y el día 1 fue un 23 de mayo, que me tocó estar por aquí, con la confianza, por supuesto, del directorio de la federación,
es encontrar que podemos tener muy buenas ideas, Abel, pero las mejores ideas se gestan desde los actores reales. Y eso nos llevó a conformar comités estratégicos. Y el primer comité que se formó fue el Comité de Negocios e Inclusión Financiera, donde están todos los gerentes de negocios. En este momento la presidencia la tiene el señor Ramiro Arana, de Caja Huancayo. Mira. El segundo comité que se formó fue el Comité de Administración. Hicimos ejercicios importantes de compras corporativas. Una cosa es comprarle una caja y otra cosa es comprarle a 10. El año pasado hicimos un ejercicio, Abel, que nos permitió ahorrar más de 1 millón de soles comprando tarjetas de débito y simplemente definiendo, ¿no?, con sus mismos proveedores que nos daban las cajas, que ya no íbamos a comprar 50.000, sino 1 millón. Claro, ya por volumen, el coste baja. El volumen definitivamente nos hizo ahorrar y eso, pues, definitivamente lo podemos conseguir con lo que querramos dentro de lo que considere una caja municipal, un servicio o un producto no core del negocio. El Comité de Finanzas, que nos acompaña permanentemente, ese comité está liderado por el señor Ricardo Velázquez de la Caja Mainas como presidente del comité, y estamos permanentemente con el Ministerio de Economía, con COFIDE, ¿no?, encontrando una agenda en común. El Comité de Riesgos, temas regulatorios, que permanentemente tenemos que estar mirando, evaluando y buscando a los mejores actores para que nos expliquen cómo resolvemos, ¿no?, esta situación. Entonces, el Comité de Sostenibilidad, el cooperante internacional, antes venía el Perú y no sabía cómo canalizar adecuadamente sus recursos, ¿no?, llegar a sus objetivos. Ahora los productos se estructuran desde la federación, cumplen sus objetivos y todos felices. Bueno, porque están involucrando a todos. De otra manera los involucran. Y además nos genera ingresos. ¿Por qué? Porque estructuramos algo de tal manera que hasta la administración de sus recursos se dan desde la federación y tenemos un margen y eso termina siendo ingresos. El Comité de Recursos Humanos. Somos más de 27.000 personas en donde tenemos que fomentar capacitaciones en común. El Comité de Marketing y Comunicaciones. Se va a iniciar ya, un proyecto estratégico para el fortalecimiento del sistema de cajas municipales, en donde ponemos en valor a nivel nacional, multiplataforma, lo que es el sistema de cajas municipales. Televisivo, radial, ¿no?, local, prensa, influencers, prensa alternativa, todo lo que nos suma, porque todo suma, ¿no? Eso es bueno, John. Es importante conocer lo que nos estás mencionando. Y finalmente, Abel, el Comité de Innovación y Transformación Digital. Ya se firmó, Abel, y te lo cuento como primicia, también esta semana el convenio para ya iniciar el día lunes el proyecto de la billetera electrónica gremial. Y bueno, es lo que tanto buscaban ustedes. Tanto buscamos y que regulatoriamente nos tomó tiempo para tener todo absolutamente claro, pero la generación de eficiencias económicas va a ser muy grande. La oportunidad que van a tener las cajas municipales de generar ingresos a partir de esta solución va a ser, ilimitada, ¿no? Entonces, son 8 comités. Sin embargo, hay comités que fortalecen la regulación. Está el Comité de Auditoría, el Comité de CISOs, ¿no?, de ciberseguridad, el Comité de Oficiales de Cumplimiento, el Comité de Conducta de Mercado, ¿no? Y hace poco se instaló el Comité de todos los asesores jurídicos de la Federación, todos los asesores jurídicos, todos los gerentes legales de la Federación. También levantaron la mano, quiero mi comité. Qué bueno, porque como te decía al inicio, John, están involucrando a todas las áreas, a todas las gerencias de las cajas. Y eso es bueno porque algunos se sentían aislados. Algunos, oye, ¿por qué algunos y nosotros no? Y entonces se sentían un poco relegados. Eso es importante saber, los comités que ustedes ya vienen trabajando como gremio, como federación, y esto es bastante importante y robusto para toda la industria de las micro. Amigos, un comercial y regresamos con John Sarmiento. John, a ver, cuéntanos, ¿cómo estás analizando desde el punto de vista gerencial la trascendencia de la FEDMA en el ámbito internacional?
Con mucha humildad, Abel, yo creo que esto responde a una idea, a un sueño que trasladó la gerencia mancomunada al directorio. Y era importante tener el respaldo, por supuesto, del directorio, para entender que cuando escuchábamos decir que el mejor entorno para el desarrollo de las microfinanzas está en el Perú y que dentro del microscopio global del BID era el Perú el que lideraba por muchos años y los actuales compartiendo con Colombia este galardón. ¿Quién crees que era el mejor actor para que tengamos ese galardón? Las cajas municipales. Entonces, si ya ponemos en valor por lo que hacemos al Perú a nivel global, las cajas municipales tenían mucho que contar. Es así que para nosotros era fundamental encontrar un espacio que nos permita traducir en resultados lo que veníamos trabajando como cajas. ¿Quién es la Federación, Abel? La Federación es una organización que gesta los intereses del sistema de cajas municipales. Conversamos con el BID para poner en valor un evento que había, se había diseminado en el tiempo, que era el FOROMIC. Ahora es el SAMIC. Y está tomando mucha fuerza el SAMIC. Cada vez más participantes, cada vez más gobiernos involucrados. Nació en Perú, viajó a El Salvador, el presidente Bukele envió al doctor Félix Ulloa en su representación, sí, a la ministra de Economía, a la ministra de Turismo, una fiesta en El Salvador. Más de 650 personas, Abel, compartiendo, ¿no?, espacios que permitía la sinergia o la generación de ideas, proyectos que se han gestado a partir de ese momento. Nos fue acompañar la ministra de Comercio Exterior y Turismo, se desempolvó el Tratado de Libre Comercio en el marco del SAMIC, nos acompañó el embajador de Perú, el doctor Rosado Latorre. Tuvieron un buen recibimiento ustedes por el lado de nuestro embajador en El Salvador. Incluso hizo una recepción para los peruanos en el último día, y yo creo que eso grafica la visibilidad que se ha conseguido. El día de hoy, que regresamos de Cuenca, Ecuador, estuve con el cónsul, ¿no?, en Ecuador, quien tuvo la mayor apertura para el SAMIC. Estuve con el alcalde, estuvimos con los medios de comunicación radial y nacional. Quieren que Cuenca, con el SAMIC, sea la Cartagena en Colombia, la meca de los eventos institucionales. Y ya lo incluyeron la alcaldía, el SAMIC, en un evento oficial del año. Y nos van a facilitar las instalaciones del Palacio de Justicia para el cóctel, nos van a facilitar y nos van a sorprender con la noche cuencana en la Plaza de Armas. Qué bueno, ¿no?, con todo este simbolismo cultural que tiene Cuenca. La UCACSUR, ¿no?, Juan Pablo Guerra, gerente general, una persona que sueña como nosotros, y eso nos permite, Abel, permanentemente poner a la federación en otro nivel. Yo creo que cada vez que nosotros en un directorio presentamos este sueño a los directorios y decimos, estamos haciendo esto, estamos resolviendo esto, estamos implementando o construyendo esto, y nos apoyan, terminan siendo también, por supuesto, los directamente responsables de que la trascendencia del sistema de cajas municipales sea de esa manera. Estimado John, aprecio que la gestión en la Federación de Cajas está más dinámica, ¿no? ¿Crees que el buen gobierno corporativo está ayudando a esta nueva realidad? Absolutamente. Hay un respeto absoluto en las funciones que la gerencia mancomunada realiza. Una transparencia absoluta, ¿no?, del directorio. Un involucramiento positivo, propositivo, para que nosotros sintamos el entusiasmo
de cada actividad que realizamos. Son muchas las acciones que se desarrollan, son muchas las actividades que se dan, pero créeme, Abel, acá hay un equipo absolutamente comprometido y preparado en la federación. Ayer se comunicaba con nosotros el congresista Elish López, directamente con la federación, presidente de la Comisión de Economía, y nos hablaba hace 2 días del esfuerzo que había hecho la federación, liderado por el doctor Jorge Solís, ¿no?, para la derogación de las tasas de interés. La Asociación de Bancos también estuvo muy interesada y coordinada permanentemente con la federación. Tener un discurso, ¿no?, que está en línea con los intereses de la economía nacional. Se dio. Y esto creo que es un logro irrefutable. Y créeme, Abel, seguramente lo habrás leído en las redes del Ministerio de Economía, estamos en la búsqueda de un objetivo mayor: fortalecer al sistema de cajas municipales a través de un fortalecimiento patrimonial del gobierno. Sí. Y es una aspiración que lo hemos venido trabajando, ¿no?, como una gestión de este directorio. Y lo tengo que resaltar, ¿no?, porque ciertamente el entusiasmo, la pujanza, la convicción, la perseverancia que se ha tenido para este propósito, ¿no?, grafica que de darse este fortalecimiento, una gestión impecable del directorio liderado por el doctor Jorge Solís. Dime, John, ¿qué otros proyectos innovadores están diseñando ustedes desde la federación en beneficio de los más de 8 millones de clientes que poseen las cajas municipales en el Perú? 3 proyectos, Abel. Los más representativos, por supuesto, la billetera electrónica, que comienza el día lunes, ¿no? Ya lo tienen cerrado. Cerrado, un trabajo impecable, ¿no?, que va a poner a prueba también las capacidades del equipo técnico de la federación. El segundo está asociado al tema de sostenibilidad, ¿no? Y esa sostenibilidad termina siendo un proyecto que suma a la asistencia técnica para ese financiamiento del Banco de la Nación, ¿no?, en una suma muy importante. Son cerca de 200 millones que lo complementaremos como una asistencia técnica al mejoramiento de vivienda. La persona suele, en su entusiasmo y en su emprendimiento, autoconstruir una casa, ¿no?, y lamentablemente se encarece el proceso por desconocimiento y a veces construye un muro que lo tiene que terminar tumbando porque no tomó en cuenta cuánto metraje tiene la casa o cuántos habitantes son, y se queda sin formalizar la vivienda. La asistencia técnica va a ser integral, y esto lo estamos trabajando con Hábitat para la Humanidad, para poder construir y construir bien y a un costo menor. Es algo bastante bueno lo que estás haciendo, porque muchas veces se contratan pues a personas empíricas que empiezan a construir algo que después tienen que tumbarlo porque en realidad no tienen las garantías necesarias para seguir construyendo. De hecho, Abel, si yo te contara como una experiencia personal, a mí me tocó construir el patio de mi casa, los cuartos en la casa de mi mamá. Yo fui un ayudante de albañil, ¿no?, para que le cueste menos la construcción a mi mamá. Y bueno, lo que tengo que agradecer es que nos han caído los cuartos, ¿no? De hecho, ya no vive ahí mi mamá tampoco, pero el hecho concreto es que es una realidad, es una realidad que no es muy ajena a uno mismo, ¿no? No es ajena, tienes razón. John, ¿qué está preparando la federación para los próximos años? Coméntanos un poco. Hablar de los próximos años puede ser podemos verlo muy lejano, porque lo que estamos trabajando es algo que se da de manera permanente, es como un día a día, Abel. Hoy bajábamos de un avión para traer consigo buenas noticias de Cuenca, buenas noticias de todo lo que hemos hecho, que si tenemos que porcentualizar los objetivos y decir lo conseguimos al 100%, lo conseguimos al 130% por lo menos con todo lo que trajimos. Trajimos mucho más de lo que esperábamos. Hablar de los próximos años, Abel, está acá a la vuelta, el tema de el fortalecimiento patrimonial.
hablar en algunos años estamos hablando del zinc. Hablar de acá algunos años estamos hablando que el día lunes estamos viajando a la ciudad de Iquitos para poder ya difundir lo que va a pasar en octubre y encontrar la ocasión para recibir a todo nuestro gobierno corporativo. Hablar de en los próximos años, ese lunes, el proyecto de billetera electrónica. Es la siguiente semana reunirnos con la Comisión de Economía. Todos los días pasan cosas, Abel, y creo que aquí lo más importante es cómo enfrentamos todos esos desafíos de manera permanente. La Federación no es un ente organizador de eventos, también lo hacemos y nos sale bien, pero no somos organizadores de eventos. Y ya la experiencia la tienen. Bajo ese escenario, John, bueno, ha sido un gusto pues haberme tenido en el programa. Espero sea todo un éxito el Seminario Internacional de Microfinanzas. Una última pregunta, John. Dime, ¿la noche continúa? ¿Estará presente en la agenda? Ya que hablas de eventos. Yo creo que, a ver, me salgo un poco del protocolo, pero creo que es algo que todos conocen. Es algo que recuerdo mucho que cuando yo llegué a la Federación alguien preguntó, ¿la noche continúa? Y sí continúa, Abel. Bienvenido, como siempre. Es un espacio que finalmente también se suma en una agenda extraoficial al evento, congrega y creo que le genera valor también a complementar esos espacios donde a veces el participante suele decir, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Un espacio seguro, ¿no? Que también integra y por supuesto tiene todas las condiciones necesarias para un buen desarrollo, ¿no? Qué bueno. Bueno, ha sido John Sarmiento, gerente de la Federación de Cajas Municipales. John, ha sido un gusto. Gracias por el espacio que nos has podido brindar. Amigos, espero les haya gustado el programa el día de hoy. Ya saben, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, LinkedIn, Facebook. También, pues, sus comentarios es importante. Vamos a tener un gran sorteo. No se olviden, mientras más se registren, mayor oportunidad van a tener. Así que ya siguen en nuestras redes sociales que aparece acá abajo. Cualquier novedad vamos a estar informándolos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente programa. Chau, chau.